Bueno, muy buenos días para todos. Hoy viernes, como todos los días, seguimos con el libro de Piense y hágase rico. Hoy continuamos con el capítulo número 13, que nos habla de el cerebro, una estación receptora y emisora para el pensamiento. Dice que es el 12º paso hacia la riqueza. Nos habla este capítulo de que todo cerebro humano es tanto una estación receptora como emisora para la vibración del pensamiento. Nos dice que cuando el cerebro, que cuando se estimula o cuando se ve estimulada o elevada a un grado más alto de vibración, la mente se hace más receptiva al pensamiento que le llega por medio de las fuentes exteriores. También decía que el proceso de elevación se produce a través de las emociones positivas o negativas. Las vibraciones del pensamiento se pueden incrementar a través de las emociones. Nos hablaba del subconsciente y de la imaginación. Recuerden que en el capítulo anterior hablábamos del subconsciente, donde decía que es la estación emisora. Aquí nos dice que es la estación emisora del cerebro a través del cual pues nos emite muchas vibraciones al pensamiento. Y la imaginación, que también lo leímos en un capítulo, la imaginación creativa es el aparato, es el que recibe, es el receptor a través de la cual pues se van captando las energías del pensamiento. Nos hablaba de que el manejo de una radiodifusora mental es un procedimiento relativamente sencillo, que solo hay que tener en cuenta 3 principios que se deben aplicar en vez de utilizar la radiodifusora. Decía que el subconsciente, la imaginación creativa y la sugestión. Nos hablaba de esos 3: subconsciente, imaginación creativa y autosugestión, en los cuales pues ya hemos tocado en capítulos anteriores. Hablaba de el otro yo, ¿sí? Que ese es mucho más poderoso que el yo físico que vemos cuando nos miramos a través de un espejo. También eh, nos hablaba de la telepatía, ¿sí? Nos hablaba de la telepatía, nos contaba ahí una historia del tema de la telepatía, de que si era cierto o no. Hablaban mucho de la clarividencia también, de que hay muchas personas que dicen que tienen telepatía, y ahí nos hablaba la historia de que no sabían si con las personas realmente se daba o no, de que se preguntaban siempre que cómo hay personas que lo hacen o que lo logran hacer. Ahí también hablaba que al final una de las conclusiones a las que Grid llegó con cierto margen de confianza era que la telepatía y la clarividencia son un mismo y único don. Es decir, la facultad, la facultad que permite ver un naipe que está boca abajo sobre una mesa, que parecía, así como parecía ser la misma que le permite leer un pensamiento que reside en otra mente. Entonces, pues ahí llegaron a esa conclusión porque no sabían si realmente eso era eh, un don o una habilidad, o si realmente era clara, o si realmente existía poder tener digamos, como esa facultad o ese don. Entonces, al final él llegó a esa conclusión. Decía que nos hablaba también de cómo reunir mentes para un trabajo en equipo. Nos decía que ahí nos hablaban de que, por ejemplo, eh, para aclarar muchas situaciones en equipo de trabajo, se sentaban en una mesa de conferencias y exponían con claridad, sobre todo, digamos, sobre la naturaleza del conflicto, problema o cosa a solucionar, o lo que se consideraba que se tenía que hablar o dialogar, y de ahí empezaban a hablar. Cada uno contribuía, ¿sí? De lo que se le ocurría, pero al mismo tiempo, y extrañamente siempre,
que todo ese método, como va estimulando la mente, todo ese método de estimulación, iba en los participantes, iba dando como algo más de comunicación con fuentes de conocimiento desconocidas, o sea, como que iban desarrollando más su mente, sus ideas, ¿sí? Para, a través de su experiencia, y así pues se iban dando cuenta de muchas cosas que tenía o algún conocimiento desconocido, como hablaba ahí. Decía que eso es un método de estimulación, es un método de estimulación mental, y que esto de estimulación mental a través de discusión pues armoniosa, ¿sí? Con temas concretos, efectuada entre esas personas, entre las personas del equipo de trabajo, ilustradas de forma sencilla, práctica, y que eso hacía que eso realmente era un equipo de trabajo. Entonces recuerden que nosotros tuvimos hace poco la reunión de equipo de trabajo, y básicamente ahí nos da es un pequeño ejemplo de lo que hay que hacer en equipo de trabajo en el momento de sentarse para hablar, o de sentarnos para hablar sobre algún tema, o aclarar algún tema en específico, y al mismo tiempo ir aclarando ideas. Y así mismo pues la energía va a ser mucho más bonita. Este capítulo es muy corto. Ahí nos habla una frase muy bonita al final, que decía que la escalera del éxito nunca está abarrotada en lo más alto. Entonces, ese es mi aporte del día de hoy, y le doy paso a Ángelo Huertas. Buenos Gracias. días para todos, ¿cómo me les va? Y al equipo de trabajo, lo mismo para las personas que nos siguen a esta academia. Hoy el tema, el capítulo 3 nos habla sobre el cerebro, ¿no? Los maravillosos poderes en cada rincón de tu mente, cómo estimular estos poderes para un pensamiento claro, rápido y efectivo. Entonces allá nos habla del doctor Graham Bell y el doctor Elmer Gates. Observaron que todo cerebro humano es una estación receptora como emisora. Así como recibe, transmite. Entonces, por ejemplo, muchas personas dicen, oiga, yo hoy lo estuve pensando, y si está esa persona cerca, llega y hay un encuentro, ¿no? Pero si esa persona está lejos, entonces automáticamente a esa persona o nos llama, o ahí hay una conexión entre las dos personas. ¿Por qué? Porque el poder del pensamiento atrae a esa misma persona, y como dice más de uno, oiga, yo lo atraje con el pensamiento. Entonces, esas son situaciones que se dan. Nos habla de la imaginación, es un aparato receptor de pensamientos emitidos por el cerebro de los demás. Así, entonces, no, lo mismo, ¿no? Así como nosotros transmitimos, también somos receptores de los pensamientos. Dice que el cerebro es una estación radiodifusora. Nos habla de tres puntos, ¿no? El subconsciente, el dos es la imaginación creativa, y tres, la autosugestión. Las fuerzas más grandes son intangibles. Entonces hablamos de los sentidos físicos, que son limitados su conocimiento al de cosas físicas que podrían ver, tocar, sentir y medir. Y nos habla el entre yo, que es el más poderoso que el yo. Ya lo había dicho Dieguito. Que nosotros nos hayamos controlados por fuerzas que son invisibles, intangibles. Entonces eso es, por ejemplo, son cosas que hay muchas personas que desarrollan ese subconsciente, y lo ponen a funcionar, como es la telepatía. Entonces, ¿qué es la telepatía? La telepatía es un fenómeno que consiste en la transmisión o coincidencia de pensamientos entre personas generalmente distantes entre sí, que se produce sin intervención de sentidos o de agentes físicos conocidos. Bueno, habla también de que una persona puede observar las cartas, así estén las cartas bajo por boca abajo. Entonces esa persona puede saber qué carta es la que está en esa mesa. Y también nos habla de que las mentes para trabajos en equipo. Entonces, cuando hay un equipo de trabajo y se unen esas mentes y todas ponen ideas, entonces esas ideas van con un fin, el fin de que eso se llegue a concretar un proyecto, o se llegue a concretar
un resultado de lo que estamos nosotros planeando. Entonces dice, al adoptar y servir un plan similar, cualquier estudiante de esta filosofía puede entrar en posesión de la famosa fórmula de filosofía de Carnegie, brevemente escrita en la introducción. Entonces eso nos habla ahí en el libro de la filosofía de Carnegie, ahí nos aclara cómo es que nosotros debemos tratar o dar esa forma de transmitir nosotros los pensamientos. Hay muchas personas que de pronto tienen ese don. Yo digo es que todos lo tenemos, lo que pasa es que de pronto no lo desarrollamos, que es diferente. Entonces todos tenemos ese don sino que la situación es que de pronto nosotros, unos sí lo desarrollan, otras personas no lo desarrollan. Entonces ahí es donde está la duda. La mayoría de la gente desea riqueza, pero pocos aportan un plan definido y un ardiente deseo que tienden en el camino a la riqueza. Entonces, todo tiene que ser por un deseo incontrolado a lograr la riqueza. Entonces, con esa riqueza nos ayuda a nosotros ¿para qué? Para aportar de que se logren muchas metas y muchos proyectos que van de la mano con el dinero. La riqueza va de la mano con todos los proyectos. Cuando hay riqueza, fluyen mejor las cosas. Entonces yo creo que ese es mi aporte. Le dejo a Angelita para que me tome el micrófono y siga con el mismo. Gracias. Muchas gracias, Angelito. Muy buenos días para todos. Sí, este capítulo es corto, pero va al grano. Y nos habla del cerebro, de cómo nosotros los seres humanos pues no tenemos ni siquiera, no nos alcanzamos a imaginar de la fuerza y de la energía que posee el cerebro. Mira que hace poco vi la película de Stephen Hawking y es impresionante. Esa es una muestra de lo poderoso que es el cerebro, como él después de tener esa enfermedad que degeneró prácticamente todo su cuerpo y lo único que funcionaba era su mente. Y todo lo que logró solo con eso. Escribió un libro solo usando su mente y transmitiendo sus pensamientos a través de la maquinita esa. Y a veces yo pienso, bueno, y yo que lo tengo todo, que me puedo mover, que tengo mi mente, y no he hecho pues tantas cosas que podría hacer simplemente por no avanzar, por no vencer miedos, por el que dirán, por de pronto no trabajar en un equipo. Y por eso, digamos, hoy sí estoy muy agradecida con ADN, porque sé que estamos formando un equipo súper poderoso, un equipo que nos estamos alimentando cada vez más el cerebro para lograr grandes cosas. Nos decía también que nosotros a veces también pensamos mucho, o sea, como que pensamos en las fuerzas intangibles, como es la fuerza de la gravedad, la fuerza de electricidad, pero no valoramos lo que son las fuerzas, digamos, como la que nos proporcionan los alimentos. Entonces, eso también yo pienso que es algo que debemos cuidar mucho, nuestra alimentación. A través de la alimentación vamos a tener poderosa energía, que esa energía va a llegar a nuestro cerebro. Dice que esto me gustó mucho, de cómo reunir mentes para un trabajo en equipo. Y es que definitivamente la comunicación y cuando se haya un problema, simplemente sentarnos a hablar y escuchar las ideas de todos y se puede llegar a grandes conclusiones y pueden llegar a salir grandes ideas. A veces nos cerramos a la comunicación simplemente porque creemos que el otro se va a poner bravo, que de pronto lo que decimos no le va a gustar o cosas así. Definitivamente la comunicación es lo que nos va a llegar también, nos va a llenar también de grandes éxitos. Y le cedo mi palabra a David. Gracias, Angelita. Buenos días. Y amaneció, llegó el sol, me iluminó acá. Bueno, tenemos el capítulo número 13 del cerebro. Espérate un segundo aquí. Cierro esto. Ya, es que me salió el sol y me entró por la ventana. No me puedo ver. Yo como soy albino no puedo ver. Por lo mono no puedo ver.
Tenemos el capítulo número 13 y es correcto, nosotros no conocemos nuestro cerebro y no alcanzamos a dimensionar qué tan maravillosa mm, fuente de tanta sabiduría tenemos ahí guardadita. Nos habla que esta es una estación receptora y emisora para el pensamiento. Bowlby siempre tomó referencia a este libro, la época en que fue escrito, en 1934, 1937, más o menos es la fecha de este libro, 1937. En esa época pues empezaron a hacer estudios sobre esa maquinita que tenemos en la cabeza, uno lo llama el músculo, y así como es un músculo pues toca fortalecerlo también. Hoy en día hemos avanzado ya mucho en eso, en la ciencia lo llamamos la neurociencia, la neurología, hemos visto la maravilla que tenemos allá arriba, pero desafortunadamente pocas personas se dan la tarea de saber cómo funcionan y todas las cosas que pueden hacer. Desafortunadamente el ser humano está condicionado para hacer cosas grandes siempre que le pasa un suceso difícil en su vida. Es la que nos motiva, es cuando nos impulsa a hacer algo grande, digo, por experiencia, puede ser una quiebra económica, una ruptura amorosa, una pérdida de un ser querido, como vimos ayer con Magda. Solo cuando pasa algo trascendental en nuestra vida es cuando tomamos acción. Pero es cuando nuestra vida es normal, nuestra vida está dentro de esa zona de confort, esa zona cómoda. Si nos quedamos ahí, no va a pasar nada. Tiene que pasar un suceso extraordinario que colapse nuestras emociones para poder tomar acción y decir, ve, por Dios, hay algo más allá. Aquí pues nos cuentan que este señor Napoleón tuvo la oportunidad y la fortuna de trabajar con Alexander Graham Bell, con el doctor Edward R. Gates, que son unos grandes científicos, inventores de nuestra historia que trajeron muchos aportes y avances a la ciencia. Y chévere haber trabajado en esa época con esos señores. Entonces habla del cerebro, que el cerebro es capaz de captar vibraciones. Y eso estamos viendo en estos días donde tenemos que estar interesados en vibraciones. En vibraciones. El cerebro es capaz, si lo desarrollamos, de captar vibraciones del pensamiento de otros cerebros. De otros cerebros. Es muy importante. Y eso se describe con algo muy importante que es la imaginación creativa. Esa imaginación creativa es la que tenemos que desarrollar, tenemos que alimentar, tenemos que fortalecer y generarle hábitos a esta imaginación para que empiece a darse, para que empiece a crearse. Es donde empiezan a llamarnos que estamos locos. ¿Estamos locos? Hay ocasiones donde, no sé si ustedes lo han hecho, yo hablo solo muchas veces y la gente queda mirándome, mi hermanita, mi mamá se queda mirando, ¿qué haces? Hablando con quién, hablando conmigo. Y me dicen, ¿estás loco? Y no, pues porque tengo que hablar conmigo mismo. Porque no solo imaginarlo, dejarlo ahí, yo lo imagino, lo hablo conmigo y lo escribo. Entonces son tres formas que queden ya grabadas en mi subconsciente, en mi cerebro, en memoria permanente, y ya cuando tenga que hacer algo, a futuro recurro a mi archivo de mi memoria y saca lo que yo estaba hablando y ya está reforzado por tres cosas. Lo pensé, lo hablé y lo escribí. Y no solo en eso, también lo pasa en una acción. Cuando pasa en una acción es cuando se ven mejores las cositas. Obviamente, esta imaginación creativa se ve estimulada por varias emociones y pensamientos que son positivos y negativos. Eso lo hemos visto a lo largo de este capítulo, lo vimos esta semana en el mentoring con mujeres, de esos pensamientos y emociones negativas y positivas, que no es malo, como les digo nuevamente, sentir tener esa percepción de emociones o pensamientos negativos. Lo importante es no quedarnos ahí, percibirlos, identificarlos y rechazarlos de nuestro organismo, de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Nos quedamos solo con lo positivo. Nos habla de que la emoción más importante, en el sentido de que es la que encabeza la lista de las emociones, en cuanto a intensidad y la fuerza, es la emoción del sexo. Y lo vimos en los capítulos anteriores, donde esta sensación del sexo no es que nos limitemos no a sentir, tenemos que sentir, pero tenemos que saber cómo canalizar esa emoción sexual. Entonces, que es la que nos vuelve y nos trastorna porque une muchas neuronas, une muchas fibras del cuerpo, no solo en la cabeza, sino a nivel físico del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies lo mueve esa emoción. Esto se basa en el subconsciente es la parte emisora, como nos habla ahí, y la imaginación creativa es la parte receptora. El subconsciente es la parte emisora y la imaginación es la parte receptora. Y esta, digamos, como lo pone ahí, como una radiodifusora, como un radio, como una cadena radial, se compone por tres elementos. Es el subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. Ya hemos hablado sobre la autosugestión. Aquí el autor del libro nos remite al capítulo de autosugestión, por si algo no nos quedó claro, para ver. Pero todo esto va siempre
se comienza o inicia con un deseo. El deseo de hacer las cosas. Entonces todo comienza también con un deseo. Se mezclan senses más el deseo de hacer las cosas. Nos habla el capítulo sobre las fuerzas más grandes son intangibles. Siempre el hombre ha dependido de sus 5 sentidos para hacer las cosas. Y ese sexto sentido del que estamos hablando, que viene el capítulo que sigue, ese sexto sentido, no lo desarrollamos mucho y de pronto no le damos la importancia que debemos darle. Nos basamos solo en lo que vemos, en lo que sentimos, en lo que escuchamos, en lo que percibimos. Somos muy propios receptores, nada más. Y no nos damos la oportunidad de mirar más allá esa parte del sexto sentido, cómo desarrollarlo, y esa parte de los presentimientos, esa parte de la intuición. Nos habla también que tampoco se comprende la fuerza intangible, y esta fuerza intangible es la inteligencia de la que nos proporciona aquí en la Tierra los alimentos que se ingieren, la ropa que se pone, el dinero que se lleva en los bolsillos. Eso ya es una parte intangible. Lo tangible es la fuerza con lo que sale de mi ser, y lo intangible es ese deseo de hacer las cosas. Entonces, no sabemos, somos diciendo, tengo ropa, vestido, alimento, pero no saben cómo llega, creen que es por decir. A veces tiene un esfuerzo físico, racional que se ve, pero la parte intangible no. Y nosotros somos energía, como decía Angelita, Stephen Hawking desarrolló mucho el cerebro, y él y muchos han desarrollado mucho el cerebro, y se cree que hasta Albert Einstein no desarrolló ni el 10% de su cerebro, y era una persona demasiado inteligente. El mío yo creo que un 0.0 algo lo he desarrollado, y eso, ahí vamos desarrollando, siendo sinceros. Entonces, nos habla de la historia del cerebro, todas las terminaciones, el corte cervical, todo lo que tiene, todas esas fibritas, esos millones y millones y millones de neuronas, de líneas que se conectan, todo ese cableado que está ahí. Por eso es muy importante cuando hablamos de estos temas de emociones, siempre digo a las personas que tienen que ser un profesional al que le voy a comentar mis emociones, al que le voy a comentar mis estados de ánimo. Tiene que ser un profesional el que te va a tratar tu cerebro, porque si no lo hace bien, te puede generar un conflicto emocional para toda la vida, si no te das las herramientas necesarias para que manejes esas emociones. Así que primero, antes de ir a consultar a un especialista en este tema, gusta que sea alguien que sea profesional, certificado, porque hay muchas personas afuera que hablan de emociones, que creen que porque sufrí un divorcio y lo superé, ya soy profesional y puedo asesorar a todas las personas en divorcio. No, no es así. No es así, porque arriba estos cablecitos, donde conecta un cablecito donde no es, nos tiramos al paciente para toda la vida. Y nos cuenta pues un capítulo ahí también sobre en esa época el New York Times sacó un artículo donde hablan de la telepatía, hablan mucho de la telepatía y de la clarividencia. En esa época pues empezaron a trabajar en eso, no lo creían, lo trataban como charlatanería. Y hoy en día pues es un tema complicado, que pocos se han dado la tarea de validar, porque como siempre, alguien saca una teoría, alguien saca un procedimiento, y no falta el embustero, el que busca la estafa, el que se aprovecha de las personas para hacer caer en ridículo y en mal a este tipo de cosas. Existe la telepatía, existe que la clarividencia, y como siempre les digo, busquemos a alguien que sea profesional, no charlatanes que nos tratan aquí de embaucar. Y la telepatía existe en el sentido de a veces captar, como decíamos, como decía el capítulo, las vibraciones de un cerebro con otro cerebro. Eso es lo que se trata, cuando uno desarrolla muy bien la habilidad de su cerebro, cuando se sienta a hacerlo, como decía aquel doctor Napoleón Hill, que su equipo de trabajo, y nos remite también a ese capítulo del equipo de trabajo, para que nos quede claro la introducción de por qué ellos se sentaban, 2 personas en una sala de conferencias, una mesa redonda, a pensar soluciones sobre cosas. Y empezaron horas por horas a sus cerebros a transmitir información, hasta llegar a un punto donde los cerebros vibraban en la misma frecuencia y ya se conectaban. Y solo con mirarse a los ojos ya sabía qué decía, qué pensaba el uno del otro. Esto viene también de muchas cosas más. La telepatía y la clarividencia existen, pero hay que saberlas entender. Entonces, nuestro cerebro es una máquina sorprendente, muy importante, en la que tenemos que conocerla, trabajarla. Hay que saber de qué le vamos a alimentar al cerebro y fortalecerlo. Pero mi papá es una de las personas que todos los días hace sudoku, todos los días la pasan en sudoku, se lo instalamos en el celular y está haciendo sudoku. La verdad, yo no he podido mucho, no entiendo muy bien el sudoku. No es complicado, pero es que a veces me da pereza.
No, pero mi cerebro va a otro lado. Y como decíamos con Magda, el cerebro tiene dos lados, el derecho, el izquierdo, el racional y el creativo. Yo no voy tanto a los números porque 1 más 1 es 3, pues 1 más 1 es 3. Ah, bueno, porque sí, me voy más bien al otro lado a ser creativo, imaginativo, a desarrollar, a crear en otro aspecto, pero es que estos dos laditos están súper conectados y los desarrollemos. Entonces, es este capítulo emocionante, fascinante, donde nos habla del cerebro. Dense la oportunidad de buscar literatura, buscar aquí en YouTube, en Wikipedia, en cualquier cosa, más temas relacionados con el cerebro y trabajenlo, potencienlo, denle información positiva a ese cerebro, alimentenlo con mucha información de valor. No tanta televisión, con todo respeto, no tanta televisión, más a los libros y literatura que hable mucho de finanzas. Los invito a que aprendamos de finanzas y aquí en esta academia, en este canal ADN Financial Academy, tenemos mucha literatura acerca de finanzas. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Que tengan un bendecido día y cerremos el espacio de aquí. Gracias. Listo, gracias Davidcito, gracias por la intervención, gracias a todos y recuerden que estamos terminando de leer este maravilloso libro de Piense y Hágase Rico. También invitarlos a nuestra academia, que hagan parte de nuestra academia ADN Financial Academy y que si desean más información de valor, pues no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la próxima para el capítulo número 14. Bendecido día.